Pues entonces me silencio yo, Alberto, y abres tu micro. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a orar. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por estos medios, Señor, que tú nos dejas, Señor, para comunicarnos los unos con los otros. Oramos por la clase que vamos a recibir, que nos abras el entendimiento, que nos des sabiduría para recibir lo que el pastor Walter tiene para compartirnos. Señor, dale mucha sabiduría a él, Señor, para que nos sepa compartir ese mensaje, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Nos acordamos en este momento de nuestro pastor para que le sane la garganta, le quites todo malestar. Y gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por la oración, gracias por los saludos y también el cariño de los hermanos que expresan su agradecimiento por los temas que hemos estado considerando esta semana. Hoy es el penúltimo, porque queda un lunes más y ya el siguiente último lunes de octubre yo no puedo estar presente, tengo ya un compromiso desde hace varios meses asumido, así que por lo menos ya habremos concluido la próxima clase. Para la clase de hoy, que lleva como título Reflexiones sobre la unidad, debo deciros que tal vez esta sea de las clases más sencillas o el tema más común y creo que más trillado de los que nos ha tocado mirar en esta hermosa epístola. La Iglesia necesita armonía y unidad. Eso es una realidad. Hace unos años atrás, aproximadamente 20 años, se realizaron investigaciones en miles de iglesias locales alrededor del mundo, en todos los continentes. Distintas iglesias, distintas denominaciones, distinta cantidad de miembros, distintas formas de enfocar el ministerio, y se realizaron comparaciones para tratar de entender cuáles eran las dinámicas que permitían a las iglesias crecer. Observando de esta manera y bajo este estudio tan minucioso, algunos hermanos llegaron a la conclusión de que hay al menos 8 características que deben estar presentes en la vida de una iglesia que crece, que se desarrolla, que es edificada y que avanza en el plan de Dios de llevarnos hacia el crecimiento. ¿Cuáles eran estas 8 características? Bueno, yo las voy a mencionar muy rápidamente. Algunas de ellas las hemos mirado, otras las vamos a mirar la próxima semana, que estarán presentes en el último capítulo de lo que Pablo les dirá a los tesalonicenses. Pero la primera de estas cualidades era el liderazgo capacitador, es decir, pastores, obreros, profesores que estén capacitando a otros. Un liderazgo que promueve el desarrollo espiritual y el crecimiento de otros creyentes en el seno de la iglesia local. Luego también el ministerio según dones, es decir, tener a la gente trabajando para el Señor en el área para el cual ha sido capacitada espiritualmente. Pablo habla a los Corintios en el capítulo 12, 13, 14, en Romanos 12, en Efesios 4, y se habla allí de los dones espirituales. Un creyente una iglesia que pretende crecer necesita tener a sus miembros funcionando en relación a los dones espirituales que el Señor le ha dado. Luego, una tercera cualidad era la espiritualidad ferviente. La espiritualidad ferviente es la idea de cómo viven la fe los creyentes. La viven con fervor, la viven con pasión. Realmente hay fuego en el altar de la iglesia cuando ésta se reúne y los creyentes lo expresan en su vida diaria, un compromiso, un estar realmente enamorados
de Dios, de Jesucristo y de la obra a la que el Señor nos ha llamado. Luego había una cuarta característica que se denominó de una forma muy técnica estructuras funcionales. Esto es decir, una iglesia necesita estar organizada y organizada en una manera funcional, porque podemos estar organizados con una estructura que nos encajona y que no nos deja crecer. Tenemos a los miembros allí estancados y no permitimos que nadie suba de escalafón porque nosotros tenemos nuestras estructuras piramidales. No se trata de lugares más elevados o más importantes. Se trata de funcionar cada uno en el lugar donde Dios le ha colocado. En quinto lugar, la quinta característica era el culto inspirador. Un culto que celebra la iglesia domingo tras domingo, también puede ser entre semana o los días sábados, pero donde el creyente viene y disfruta. No se trata de hacer un show, se trata de un culto inspirador, donde el creyente siente la presencia del Señor y donde el creyente acaba el culto y dice: apenas puedo esperar a volver a congregarme. Quiero estar nuevamente en este lugar aprendiendo del Señor porque aquí se respira la presencia de Dios. Culto inspirador. En sexto lugar, la sexta característica eran grupos integrales. A medida que la iglesia crece, se vuelve más difícil que los miembros se conozcan entre sí. Por lo tanto, es importante que encontremos grupos con los cuales podemos compartir la vida, las experiencias personales, y esto no lo podemos hacer con toda la iglesia. Mientras más grande es la iglesia, más difícil es. De hecho, una de las quejas que suele haber cuando personas vienen a iglesias grandes es que pasan desapercibidos. Nadie sabe que vienen por primera vez, nadie les saluda, nadie se acerca a ellos. Por eso, cuando hay pequeños grupos integrales, es decir, grupos abiertos, grupos que están atentos a la presencia de las distintas personas, niños, jóvenes, adolescentes, mayores, es decir, grupos que funcionan en el cual yo me siento parte, siento que soy importante para otros, porque no puedo comunicarme con 100 personas, pero sí me puedo comunicar con 5, 6, 10, 12 personas que son más cercanas a mí y de las cuales yo puedo estar pendiente. Grupos integrales me atienden también. En séptimo lugar, evangelismo según las necesidades. ¿Cómo evangelizamos? Hay 1000 maneras de evangelizar. No se trata solamente de hacer campañas, de salir a la calle, de repartir folletos, de hacerlo por internet o por la radio y la televisión. Evangelizar según las necesidades, es decir, la iglesia aprovecha las oportunidades que Dios le va presentando para comunicar el evangelio. Y el creyente, a su vez, se siente parte de un ejército de testigos que da testimonio en cualquier momento, en cualquier lugar y en cada oportunidad que tiene. Y en octavo lugar, la octava característica cualitativa, diríamos así, porque no se trata de cantidad, sino de calidad, era el tema que hoy nos va a ocupar: relaciones afectivas. Relaciones afectivas. Y las relaciones afectivas tienen que ver con sentirse parte de una familia. Y estas investigaciones demostraron que no es la evangelización donde solemos fracasar, no es en la calidad de nuestros cultos, porque a veces lo sabemos organizar muy bien y de forma muy interesante, ni siquiera solemos fracasar en la utilización de los dones espirituales. Donde mayormente las iglesias fracasamos es en el amor entre nosotros. En el amor entre nosotros. El enemigo se infiltra en la vida de la iglesia local para generar conflictos que nos separan y que enfrentan a los miembros de las iglesias. Cuando
surge alguien que ama como Cristo enseñó a los discípulos, diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Cuando surge alguien que ama con ese tipo de amor, que vive de forma desinteresada, no hay competencia. Y en esto, hermanos, debemos destacar como cristianos. La relación entre los miembros de la iglesia e incluso con los que no lo son, con los de afuera, deben ser apoyadas en el amor. Es necesario que olvidemos el compromiso romántico del amor, porque en realidad la primera vez que aparece la palabra amor en el Nuevo Testamento es en el Sermón del Monte. Y el Señor la utiliza para informarnos qué se espera de los que viven bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad del reino de Dios. ¿Y sabéis qué es lo que se espera en relación al amor de los creyentes? Que amen a sus enemigos. ¿No sorprende? Que amen incluso a sus enemigos. Y entonces esto sugiere que el amor en el corazón del creyente es una decisión personal, tomada incluso hacia personas difíciles de amar. Esto es obedecer a Dios y es algo que todos podemos aprender. Porque lamentablemente estas 8 características son como las tablas de un tonel o de un barril o las duelas que se llaman así originalmente, y se los voy a ilustrar al compartir la pantalla en este momento. Así lo podéis ver bien. Compartir la pantalla. Acá lo tenemos. No es esta la imagen. Esta es la imagen que quería mostraros. Aquí tenemos un tonel. Y suponed, bueno, que hay creo que más de 8, pero la idea sería que cada una de estas cualidades son la altura hasta la que el tonel puede contener líquido. Y lamentablemente, si hay algunas tablas o duelas que son muy altas, hay otras que son más bajas. Y las relaciones afectivas que tienen que ver con la unidad suelen ser la duela o la tabla más baja del tonel en la mayoría de nuestras iglesias, para vergüenza nuestra. Las peleas, los conflictos, la falta de unidad, la falta de respeto, falta de reconocimiento hacia los líderes espirituales, los enfrentamientos con otros hermanos en la fe, ¿qué hacen? Hacen que la bendición que Dios quiere derramar se derrame por ese lugar donde nuestro tonel tiene la tabla más baja. Por eso es que lo siguiente que les quiero mostrar es esta imagen que forma parte de un estudio mucho más amplio, pero que nos sirve de ilustración. Aquí vemos 2 personas trabajando a toda pastilla. Se están esforzando y están poniendo el corazón en lo que hacen. ¿Pero qué están tratando de hacer? Están intentando arrastrar un carro que curiosamente tiene ruedas cuadradas. Obviamente que el esfuerzo que estas personas están haciendo es terrible, es muy grande, porque hacer avanzar un carro de ruedas cuadradas es algo que verdaderamente cuesta mucho. Pero otra cosa que nos llama la atención es que curiosamente el carro está lleno de ruedas redondas. Y esto nos habla, amados hermanos, de que muchas veces estamos luchando en las vidas de nuestras iglesias con personas funcionando fuera de lugar, no en relación a los dones espirituales, los recursos que Dios ha dado para que la iglesia crezca, florezca, se desarrolle, sea edificada en amor, son recursos que están en la iglesia presente. Pero lamentablemente, por falta de espiritualidad, por falta de visión, por ambiciones personales, las ruedas no están en su lugar. Y entonces
el esfuerzo para hacer avanzar la iglesia, hacer avanzar este carro, es, no diría que inútil, pero sí que está cuantificado tremendamente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la siguiente imagen y vamos a descubrir algo completamente diferente. Ahora el carro tiene las ruedas redondas puestas en su sitio. Y las personas, en lugar de empujar y sudar y esforzarse, se han sentado en el carro que tiene una vela que simboliza la influencia del Espíritu Santo, el viento de Dios soplando y llenando la vela. Y estas personas ahora tienen, en lugar de una actitud de agobio, de fastidio y de frustración, tienen un rostro de alegría, están señalando hacia adelante. No significa que no va a haber obstáculos en el camino, parece ahí que hay una roca o un lugar donde el carro puede llegar a tropezar. No importa, vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero la vamos a hacer con el viento a favor. Y notad algo, en el carro la rueda cuadrada está arriba. Y esto significa que a veces vamos a tener un peso muerto dentro de la iglesia. Personas que nos van a criticar, que no van a estar de acuerdo con la visión, que se van a oponer y que incluso van a intentar sembrar rencillas en el ámbito de la iglesia local. Pero nosotros queremos realmente alcanzar este objetivo. Por eso hemos estado mirando esta epístola. La hemos titulado Considerando, reflexionando o aprendiendo de buenos ejemplos. Y la iglesia de los tesalonicenses, sin duda alguna, era una iglesia ejemplar por excelencia. Ya lo hemos dicho más de una vez a lo largo de cada uno de estos lunes y no hace falta que volvamos a repetir lo mismo. Pero en este caso, hoy vamos a retomar la idea de algunas cosas que ya anticipamos, porque el capítulo 4 se nos habló, estuvimos hablando la semana pasada sobre la santidad. Y esto, pues, tiene que ver también con la unidad en la vida cristiana. Entonces, hablamos del compromiso de la vida cristiana. Dice, por lo demás, hermanos, versículo 1 del capítulo 4, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así que es importante mencionar aquí que la forma en que Pablo enseñó, no solo con instrucciones verbales, sino con la práctica de su vida. Por eso él les dice aquí, de la manera que aprendisteis de nosotros. Y él dice, os rogamos y exhortamos. La idea de rogar y exhortar es la de insistir, la de alentar, infundir ánimo. Es siempre un desafío, una apelación que la persona puede aceptar o rechazar, que puede atender o ignorar, que puede incluso escucharla o hacerse el sordo. Y a mí como pastor realmente muchas veces me frustra. Pero la palabra aquí deja caer sobre cada creyente la tremenda responsabilidad de contestar o no a la llamada de Dios. Y Pablo está poniendo esa responsabilidad sobre los tesalonicenses. Os rogamos y exhortamos que como aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así podáis hacerlo. Más y más. Por eso el creyente debe procurar presentarse aprobado ante Dios, como decía Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero no solo debemos estar aprobados ante Dios, también debemos sabernos aprobados por los hermanos. En 1 Timoteo 4:16 dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y a Tito, capítulo 2, verso 7, le dice,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Es decir, yo tengo que ser aprobado por Dios, pero mi vida también debe ser aprobada por mis hermanos en la fe. De hecho, cuando Pablo toma a Timoteo para iniciar el segundo viaje misionero, lo hace ¿por qué? Porque los creyentes daban buen testimonio de Timoteo. Y así podríamos agregar muchos otros casos donde obviamente entendemos que la congregación aprueba, observa la vida del creyente y respalda el llamado, el testimonio y el ministerio. Por lo tanto, yo no puedo decir, no me miren a mí, miren al Señor, de ninguna manera. Pablo decía, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17. Y en Primera Tesalonicenses 1:6 también Pablo ha utilizado la idea de lo que los tesalonicenses hacían, en el sentido que habían tomado ejemplo de Pablo. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Observaron un ejemplo a seguir en ellos. Luego tenemos la práctica de la vida cristiana. Y aquí el versículo 2 al 8, ya dijimos la semana pasada que es uno de los textos más directos y claros en las Escrituras en relación a la pureza sexual. Y Pablo dice aquí, ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesús, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener, y aquí vamos a leer su propio cuerpo, luego también hay versiones que ponen su propia esposa y otros ponen su propio vaso, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que tenemos aquí un tema que vamos a abordar y que es práctico, porque somos llamados a conservarnos sexualmente puros. En el proceso de santificación, la cual es deseada por Dios en cada vida, entran las cosas que luego él va a mencionar. Y dice que os apartéis de fornicación. Y el término griego porneía indica todo acto sexual ilegítimo, comprendiendo tanto la fornicación ordinaria como la vida en concubinato y la unión en un grado prohibido. Porque, amados hermanos, hoy las legislaciones permiten que la gente viva como quiera. Los países han autorizado un montón de formatos contrarios a la palabra de Dios. Pero lo que estaba sucediendo en Tesalónica es que la religión pagana no demandaba pureza sexual. Al contrario, ellos permitían que sus devotos, y de hecho los mismos dioses y diosas, eran sumamente inmorales, que eran fruto de la imaginación pervertida de los seres humanos, pero era la religión que se imponía en aquellos días. Y entonces había templos con sacerdotisas y que se prostituían con todos los hombres que acudían a los servicios religiosos. Por lo tanto, las normas que Pablo va a poner aquí son claras, son rotundas, son elevadas y nos afectan también, por supuesto, a nosotros hoy. La pureza sexual, en primer lugar, es un asunto personal. Dice el versículo 4 y 5, porque cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio cuerpo, su propio vaso, en santidad y honor. La idea aquí es de apartarnos de
la lujuria apasionada, cuando dice no en pasión de concupiscencia, en el verso 5, como los gentiles que no conocen a Dios. La concupiscencia es una palabra que a veces tenemos que buscar en el diccionario, implica mi deseo para lo malo, mi anhelo de lo pecaminoso. Eso significa concupiscencia, por eso la describimos aquí como lujuria apasionada, pasión que proviene de un mal deseo o pasión que conduce al mal deseo. ¿Y qué dice aquí? Sepa tener su propia esposa. Bueno, la palabra griega que se traduce esposa significa vaso y por lo general se ofrecen dos interpretaciones al respecto. Primero, el que tenemos aquí, el término puede significar la esposa. Por ejemplo, en Ruth 4:10 dice que Booz tomó por mujer a Ruth la Moabita para restaurar el nombre de un pariente que había muerto. Y entonces él la tomó por su mujer, por su esposa. Pablo habla en 1 Pedro 3:7, hablando de las mujeres, dice: maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Y en este sentido, el término puede significar la esposa que uno adquiere, como un vaso más frágil. Pero luego tenemos la segunda interpretación que tiene mucha fuerza y es el que se refiere al cuerpo. 2 Corintios 4:7, Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y es la misma palabra, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí la palabra vaso está refiriéndose al cuerpo del creyente, indistinto del género, sea varón, sea mujer. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21, Pablo dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, la idea del segundo significado, es decir, que se refiere al cuerpo, es más lógico, más plausible, porque Pedro, hemos leído el capítulo 3, verso 7, utiliza la palabra solo en un sentido comparativo, dice como vaso más frágil. En cambio, aquí Pablo alude a la humanidad en general, es decir, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio cuerpo o vaso en santidad y honor. Y esto es un llamado tanto para los hombres como para las mujeres. Pablo no les está diciendo solamente esto a los varones, se lo está diciendo a la iglesia en general. Debían vivir en santidad los hombres y las mujeres. Si él hubiese utilizado el término de sepa cómo poseer su propia esposa en santidad y honor, estaría hablando solo a los varones. De hecho, en alguna ocasión yo lo he hablado a los jóvenes que estaban buscando novia o a los que estaban llevando adelante un noviazgo acerca de las normas para vivir un noviazgo en santidad, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde todo se encara a través del aspecto físico y entonces rápidamente las parejas comienzan a tener problemas con el tema de la sexualidad, porque cuando todo el amor se entiende a partir de si me quieres, déjame besarte, si me quieres, dame una prueba de amor, si te quiero, nos queremos tanto, ¿cómo no nos vamos a acariciar? Y entonces la relación va subiendo, van cayendo los límites y lamentablemente muchas parejas terminan cayendo en pecados sexuales antes de entrar en el matrimonio en una forma santa que agrade a Dios, como la palabra de Dios nos explica. Entonces, la idea aquí de adquirir una esposa creo que queda en un segundo lugar, porque la idea de mantener el propio cuerpo en santidad y honor es un llamado indistinto del género. Es para hombres y mujeres, para los creyentes en general.
Por lo tanto, yo prefiero esta traducción, que cada uno sepa tener su propio cuerpo o incluso, como tengo la versión aquí, su propio vaso en santidad y amor. Así que la pureza sexual es un asunto personal, pero también es un asunto interpersonal. Versículos 6 al 8, el apóstol Pablo dice que ninguno agravie ni defraude en este asunto a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y la idea de agravien y engañe es ir por encima, pasar el límite. Y es pasar el límite que separa la castidad de la libertad, del libertinaje, la licencia, la santidad del pecado. Y aquí la idea de engañar tiene la idea de sacar ventaja, de defraudar. ¿Y cómo puedo yo defraudar a mi hermano, a mi hermana, en el ámbito de la pureza sexual? Pues sencillamente yo engaño o defraudo a mi hermano cuando provoco en el otro deseos que no puedo satisfacer bíblicamente. ¿Vale? Vuelvo a repetir esta idea. Engaño o defraudo a mi hermano, a mi hermana, cuando provoco en la otra persona deseos que no se pueden satisfacer bíblicamente. Por eso es que aquí hay un llamado a los varones a comportarse con las chicas. Cuando yo veo los jóvenes hoy lo he visto a lo largo de toda mi vida, pero el que se propasan tocando a las chicas, abrazando a las chicas, cuando hay un relajo y un libertinaje que va más allá porque son amigos, porque tal, hay que tener cuidado. Cuando uno ve a una mujer vestirse de una manera provocativa, enseñando más de lo que debería, pues está provocando en otras personas, en este caso los varones, deseos que no puede satisfacer bíblicamente. Por eso la importancia de vestirnos de una manera y de comportarnos en general sin sensualidad, hermanos. Ya lo dije el domingo pasado, el lunes pasado. Dios creó el sexo. Satanás creó la sensualidad. Y la sensualidad la utilizamos todos, no solo las chicas en su forma de vestir. A veces los varones en la forma de hablar, en la forma de comportarse, con las insinuaciones que pueden estar haciendo en su conversación con una chica y, por supuesto, en el noviazgo, en el trato íntimo y personal que a veces las parejas van desarrollando, se van provocando el uno en el otro deseos que no se pueden satisfacer bíblicamente. Y para satisfacer esos deseos, sentimos que le estamos fallando a Dios, que estamos perdiendo la santidad. Y en ese sentido, las parejas se están defraudando mutuamente, se están engañando el uno al otro. Por eso es importante que desde la iglesia, desde las familias, los padres, sepamos cómo nuestras hijas se deben vestir, cómo nuestros jóvenes se deben vestir en la iglesia y sepamos con tacto llamar la atención, o tal vez lo puede hacer una mujer con autoridad espiritual en la iglesia, quizás sería más adecuado que lo hiciera el pastor hacia una señorita o hacia una mujer. Creo que en esas cosas tenemos que ser sabios y enseñar la pureza sexual, porque no solo es un asunto personal, es un asunto interpersonal, y esto afecta también la unidad de la iglesia. Y notemos que Pablo dice: ninguno agravie ni engañe en este asunto a su hermano.
El abuso sexual de un hermano o hermana es mucho más grave cuando recordamos que es una especie de sacrilegio, porque el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. La seria advertencia que tenemos aquí en el texto de Pablo es que el Señor es quien toma la venganza. Hay salvación en Cristo, pero la cruz no anula la justicia. Perdonad que me estoy olvidando aquí, o no sé si me he ido para atrás. Vamos a seguir avanzando con nuestro PowerPoint. Y repetimos, el abuso sexual de un hermano o hermana es mucho más grave cuando recordamos que es una especie de sacrilegio por ser el cuerpo del creyente templo del Espíritu Santo. La seria advertencia es que el Señor es quien toma venganza. Hay salvación en Cristo, sí, pero la cruz no anula la justicia divina. Lejos de eso, la vindica y la cumple. Dios es fuego consumidor, es Dios de amor, pero también Dios de ira, Dios de salvación y Dios vengador. Por lo tanto, si hay un creyente que entra en el jueguito de la sensualidad e intentando engañar o defraudar a un hermano, a una hermana en la fe, debemos saber que el que responde ejerciendo justicia puede ser la iglesia, por supuesto, pero también Dios toma esto a su cargo de una manera especial. Y lamentablemente conocemos casos de vidas incluso cortadas por causa de pastores, líderes, responsables que han abusado de su autoridad espiritual, sacando provecho de hermanas, de hermanos, rompiendo matrimonios, destruyendo familias, dividiendo iglesias, sembrando tanta tristeza y tanto dolor. Pues el Señor se hará cargo de hacer la justicia que corresponde sobre la vida de las personas que han cometido este tipo de pecado. Dios nos ha llamado a una vida santa y limpia, no a la impureza ni al pecado. Hemos recibido un llamamiento alto que vino de Dios. Y menciona dos razones para que no tomemos el tema livianamente. Primeramente, la autoridad divina. El que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Pablo afirma que no son normas ni preceptos suyos, sino que son don de Dios, pero también la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Quien rechaza estas instrucciones, rechaza también el testimonio interior del Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y, por tanto, el Padre nos va a tratar como a hijos, porque nos ama, dice Hebreos 13, y entonces disciplina también. Así que, hermanos, con esto dejamos el tema de la unidad en relación a la pureza sexual. Entramos ya en la parte final de nuestra clase de hoy, hablando de el amor fraternal, andar en armonía. Y dice el versículo 9 a 12, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hermanos, estamos aprendiendo de buenos ejemplos. Las noticias que le había traído Timoteo eran hermosas. Y dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo menciona en estos versículos 5 elementos que colaboran en la unidad práctica de un cuerpo de creyentes de una iglesia local. Y los vamos a enumerar. En primer lugar, amor. Aprendisteis de Dios a amaros.
En segundo lugar, tranquilidad. Que procuréis tener tranquilidad. ¿Cómo se tiene esa tranquilidad? Con laboriosidad. Ocuparos en vuestros negocios y también con responsabilidad. Y trabajar con vuestras manos. ¿Para qué? Para conducirse honradamente. Es decir, con toda honestidad. Así que aquí tenemos entonces estos 5 elementos que colaboran a la unidad práctica de un cuerpo de creyentes. Amor, tranquilidad, laboriosidad, responsabilidad y honestidad. El término amor fraternal se refiere al amor que debe existir entre los hermanos y hermanas de una unidad familiar. La iglesia, además de ser presentada en el Nuevo Testamento como un cuerpo, es también vista como una familia. Somos una familia, la familia de Dios. Y esto significa literalmente que somos de la misma matriz. Y eso significa la palabra hermanos. Los cristianos deben ser devotos los unos a los otros, como los miembros de una familia unida. Pablo amaba así a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su amor en nosotros. Romanos 5:5 dice que Dios ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto es lo que deja bien claro que ese afecto fraternal ha brotado no de la naturaleza humana, sino de Dios, por medio de una actividad interior. Por eso les dice, habéis aprendido de Dios. Este amor no tenía como límite los miembros de esa iglesia, sino que se extendía a toda Macedonia. Y en esto ellos tenían que seguir abundando. Una cosa es que Dios implante su amor en mi corazón y otra es que yo lo deje salir, porque el amor incluye el concepto de tiempo. Tiempo y amor van juntos. Como ya hemos dicho, no podemos tomar relaciones profundas con cientos de personas, pero sí podemos mostrar amor a ese grupo cercano que Dios pone a nuestro alcance para que yo llegue a sus vidas como una fuente del amor, del cuidado y de la atención de Dios a través de la iglesia. La fe, la esperanza y el amor eran distintivos de los creyentes de Tesalónica desde el principio, como hemos leído en el capítulo 1. Timoteo ya había hablado acerca de ese amor, en el capítulo 3, verso 6, lo destaca también, y luego Pablo no les estaba exhortando a conseguir algo que no poseían, sino más bien les estaba animando a que ese amor creciera. Nunca se puede tener demasiado amor cristiano, nunca. Nunca se puede tener demasiado amor. Es que esta hermanita ama tanto. Es que este hermanito tiene tanto amor. Nunca sobra, hermanos. Nunca será suficiente. Tenemos que sobreabundar en amor. Pablo había pedido a Dios que el amor de los tesalonicenses creciera y abundara. En el capítulo anterior, el versículo 12, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Esa había sido la oración y Dios había contestado esa oración. Si vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3, Pablo va a decir, damos siempre gracias a Dios por vosotros, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que Dios respondió esa oración. ¿Cómo hace Dios abundar más nuestro amor? Bueno, a veces sometiéndonos a circunstancias que nos obligan a poner en práctica el amor cristiano. El amor es el sistema circulatorio de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Pero si nuestros músculos espirituales no se usan, la circulación se obstaculiza. Las dificultades que tenemos unos con otros, los conflictos, los roces en la vida de la iglesia son oportunidades para que crezcamos en amor.
Esto explica por qué algunos creyentes que, habiendo tenido graves problemas con otros hermanos, al resolverlo, terminaron amándose profundamente para asombro del mundo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios sobreabunda y se aprovechan esas circunstancias difíciles para solucionar y mostrar el amor de Dios. Luego Pablo les hablará de andar honradamente, versículos 11 y 12. Que os esforcéis, que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios, andar honradamente. La palabra honradamente en el verso 12 significa de manera decorosa, correcta. Dicha palabra se traduce decentemente en 1 Corintios capítulo 14, verso 40. Hágase todo decentemente y con orden. Y aquí el énfasis está en el testimonio de los creyentes hacia aquellos que se encuentran fuera de la comunidad cristiana. Los de afuera describe a los no creyentes, a los no creyentes. Los creyentes no solo tienen la obligación de amarse los unos a los otros, sino también de dar buen testimonio ante el mundo. Y la preocupación de Pablo era que los creyentes de Tesalónica trabajaran para ganarse la vida y no vivir de balde dependiendo de los incrédulos. No tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, traduce la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Y esto parece una paradoja, porque si uno es ambicioso, su vida probablemente no será tranquila, pero el énfasis está en la tranquilidad de mente y de corazón, la paz interior, que capacita al creyente para vivir la vida cristiana por medio de su fe en Cristo. Pablo no quería que los creyentes causaran problemas al dejar de trabajar para ganar su pan cotidiano, y lamentablemente en la segunda carta de Tesalonicenses encontramos que algunos de los tesalonicenses fracasaron en esto. Se dice que los griegos despreciaban el trabajo físico. Era un tema cultural. Se dejaba que fueran los esclavos los que hicieran el trabajo. Pero aquí Pablo les da a los tesalonicenses un ejemplo, cómo él trabajó con afán haciendo tiendas de campaña para no ser gravosos. Lo hemos estudiado ya en el capítulo 2. Lamentablemente, algunos de los nuevos creyentes entendieron mal la doctrina de la venida de Cristo y dejaron de trabajar con el fin de esperar el retorno del Señor. Ahora, esto repercutió en la vida de la iglesia porque tuvieron que comenzar a dar ayuda financiera a personas que habían dejado de conseguir sostén para sus propias familias, pero además no podían pagar sus deudas. Y esto se traducía en un mal testimonio para con los mercaderes no creyentes. Por eso nosotros los creyentes de hoy debemos tener cuidado de no contraer deudas más de lo que podamos pagar, porque es fácil comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Y así no solo perder nuestro crédito, sino también nuestro buen testimonio cristiano. Así que, hermanos, tengamos esto muy en cuenta, porque afecta también al testimonio de la iglesia y a la unidad del pueblo de Dios. Hay creyentes que se jactan de tener doctrinas correctas, pero no pagan sus deudas, pierden su testimonio ante el mundo. Pablo no quiere gente ociosa. La gente ociosa se entremete en lo ajeno y causa problemas a los demás. Y en la segunda carta, Pablo les dirá, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar y metiéndose en todo. Así que ninguno padezca por mantenerse en lo ajeno. Y luego también les dirá, el que no trabaje, que tampoco coma. Así que Pablo era muy práctico. Es necesario que los creyentes nos ocupemos en los negocios del Padre, pero no perdamos tiempo para entremeternos en asuntos que no nos pertenecen.
Como creyentes debemos ser cuidadosos de nuestras relaciones con los de afuera. Se necesita gracia y sabiduría espirituales para tener contacto sin contaminarnos y para ser diferentes sin ser críticos y orgullosos. En Colosenses 4:5 Pablo dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Si carecemos de esta sabiduría espiritual, haremos mucho daño al testimonio. Ahora bien, al repasar esta sección vemos que el andar cristiano es práctico en verdad. El creyente obediente tendrá una vida santa, absteniéndose del pecado sexual, una vida armoniosa, amando a los hermanos y una vida honrada. ¿Vale? El creyente obediente tendrá una vida santa, absteniéndose del pecado sexual, armoniosa, amando a los hermanos y una vida honrada, trabajando con sus manos sin entremeterse en los asuntos de otros. Cuando los inconversos vean a Cristo magnificado en esta clase de vida, se opondrán algunos por envidia, pero otros desearán tener esa clase de vida, y Dios, a través de esto, sin duda alguna, va a ser glorificado. Por eso Pablo dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, dijo en el versículo 1. Así que Pablo se refiere aquí, bueno, en primer lugar, como hemos dicho, a conducirse en santidad. La santidad en la pureza sexual, la santidad en el matrimonio y el hogar. Los votos matrimoniales en las ciudades paganas no decían nada en cuanto a la pureza, de modo que había gran peligro de inmoralidad en estos nuevos cristianos. Y a pesar de que el amor y la pureza ciertamente prevalecían en algunos hogares paganos, la atmósfera general de las ciudades era de lujuria y vida licenciosa. Y el cristiano tiene la responsabilidad de edificar un hogar cristiano que glorifique a Dios, de modo que Pablo empieza así aquí. Luego les ha dicho que tienen que conducirse en amor. No era necesario que les escribiera del amor, les había enseñado al respecto. Y entonces el amor es una de las características del nuevo nacimiento del creyente. Dice: mirad cómo se aman unos a otros, exclamaban los perdidos al observar la comunión y el compañerismo de la iglesia primitiva. Pero no es suficiente que amemos solo a los que pertenecen a nuestro compañerismo. Estas personas de Tesalónica amaban al pueblo de Dios, pero también amaban a los perdidos. También hay que conducirse en honradez. Ahora Pablo habla respecto a la vocación del creyente y sus relaciones con los inconversos en el mundo. Hermanos, abundad más y más, ocuparos en vuestros propios asuntos, trabajar con vuestras manos y conduciros honradamente con los de afuera. Y así no tendréis necesidad de nada. Pero aún nos queda un último tema, y es que ellos no solo debían conducirse con todas estas cualidades, sino que también debían conducirse en esperanza. Y el capítulo 13 al versículo 18 tenemos el pasaje clásico sobre el rapto de la iglesia. La tristeza había venido sobre la vida de estos santos y se preguntaban si dejarían atrás a sus muertos cuando Cristo volviera. Pablo les asegura que sus muertos se levantarían primero y que todos los santos se reunirían para recibir al Señor en el aire, y los consuela con 5 hechos fundamentales. En primer lugar, la revelación. Tenemos la verdad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:13 dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Y dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Así que Pablo resolvió el problema al escribir esa frase. Os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros los creyentes no tenemos que adivinar acerca de la muerte o el más allá, porque Dios nos lo ha revelado en su palabra. La segunda cosa que les va a decir en relación a esto es acerca del retorno. Cristo viene otra vez. El versículo 14 y 15 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hemos notado el énfasis sobre el retorno de Cristo en las cartas a los tesalonicenses en cada capítulo. Y Pablo relacionó la venida de Cristo con la salvación en el capítulo 1, con el servicio en el capítulo 2, con la firmeza en el capítulo 3, y aquí la relaciona con el dolor de la muerte ante la pérdida de seres queridos y muestra la doctrina de la venida de Cristo que puede consolar al que sufre. También añadió algo acerca de la resurrección. ¿Qué les dijo? Los muertos en Cristo resucitarán. Versículo 15 y 16. Decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga en el aire, exclamará con voz de mando y los muertos en Cristo se levantarán. Y esto no quiere decir que juntará los elementos del cuerpo otra vez, que a veces las personas piensan, bueno, pero si me muero en el mar o si me incineran y hay luchas, bueno, puede haber distintas pareceres acerca de esto. La resurrección no es una reconstrucción, amados hermanos. Pablo arguía en favor de la resurrección en 1 Corintios 15, señalando que la resurrección del cuerpo humano es como una planta que brota de una semilla. La flor no es idéntica a la semilla que fue plantada. Sin embargo, hay una relación íntima entre la semilla y la planta. El creyente recibirá un cuerpo glorificado como el del Señor. Y podríamos hablar o decir que el cadáver es la semilla que se siembra en la tierra y el cuerpo de resurrección es la flor que brota de la semilla. Por lo tanto, los muertos resucitarán, incluso aquellos que ya han desaparecido en el polvo por los años y los siglos que han pasado, pues van a recibir un cuerpo tal como Filipenses 3:20-21 lo dice claramente. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Luego les habla del arrebatamiento. Los creyentes serán arrebatados, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Se usa a veces la palabra rapto para referirse al arrebatamiento porque proviene del latín raptus, que significa llevar por la fuerza, arrebatar, y es una palabra que se refiere a algo súbito, apoderarse, llevar por la fuerza, reclamar para sí mismo, cambiar a un nuevo lugar y rescatar del peligro. Y finalmente les habla de la reunión. Los creyentes estarán siempre con el Señor. Los creyentes nos reuniremos en persona con el Señor en el aire cuando Él venga. La palabra griega traducida recibir lleva consigo la idea de recibir una persona importante de la realeza. Por fe hemos andado con Cristo aquí en la tierra, pero en el aire nos vamos a encontrar con el Señor y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice 1 Juan 3, 1 y 2. Mirad
cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Qué reunión tan maravillosa será esa? Qué maravillosa experiencia y qué maravillosa esperanza tenemos los creyentes en el Señor Jesucristo. El arrebatamiento, amados hermanos, es una realidad bíblica claramente enseñada en la palabra de Dios. No discutimos el cuándo. El qué es una realidad. La iglesia va a ser arrebatada. Eso es lo importante. Y también, permitidme recordarles, estamos enfocados en el reencuentro con una persona. Aunque el Señor Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Es cierto que tenemos un gran interés en conocer la Nueva Jerusalén. Es cierto que queremos ver las calles de oro y las habitaciones que el Señor ha dispuesto para nosotros. Pero antes que ir a un lugar, vamos al encuentro de una persona. Vamos a encontrarnos con Jesús. Y esa debe ser nuestra expectativa. Cara a cara espero verle, dice el antiguo himno, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Que esa esperanza nos desafíe y nos bendiga y nos motive para estar unidos en el Señor. Y que el tema escatológico sobre la venida de Cristo no sea un tema controversial que nos distancie, porque no debería serlo. Al contrario, que sea algo que nos una en esa expectativa. Si vamos a la Escritura, vamos a encontrar que la venida de Cristo es mencionada 318 veces en 260 capítulos del Nuevo Testamento. Una vez cada 25 versículos. Y las últimas palabras de Jesús registradas en el Nuevo Testamento tienen que ver con su venida. He aquí que vengo pronto. Y el Apocalipsis acaba con la respuesta de fe. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Amado Padre, gracias queremos darte por esta noche, por tu palabra, por esta preciosa epístola a los tesalonicenses. Gracias por la esperanza, gracias por la iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar unidos en ella, en santidad, en pureza sexual, en amor fraternal y también en un buen testimonio que afirme nuestras iglesias con esa capacidad de impactar al mundo, que ve en nosotros algo diferente, porque pertenecemos al Señor Jesucristo. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Gracias. Hemos llegado al final. Podéis abrir vuestros micrófonos para despediros. Hasta Hola. Buenas noches a todos. Gracias, hermano Walter.